He notado que últimamente mucha gente sueña más de lo habitual. Algunos me escriben diciéndome que sus sueños son más vívidos, más largos, incluso más extraños. Yo también lo he sentido, como si una fuerza invisible quisiera decirnos algo urgente, algo que no logra encontrar otro canal más que el de los sueños. Y me pregunté, ¿por qué sueñas tanto últimamente? Las respuestas no vienen de afuera, vienen del subconsciente. No hablo de simples imágenes sin sentido. Me refiero a mensajes codificados, provenientes de un nivel profundo de la mente que intentan revelar lo que nuestra conciencia no ha querido o no ha podido escuchar. Desde hace años estudio el campo neuronal, la percepción y la conciencia, y jamás he visto una señal tan clara de que algo colectivo se está moviendo en la psique humana. En este video te explicaré, paso a paso, cómo interpretar lo que estás soñando, por qué está ocurriendo ahora con más intensidad y qué parte de ti, que has olvidado, está intentando despertar. Todo está conectado y cada elemento del sueño tiene un propósito. Pero si no comprendes el proceso completo, podrías quedarte con una interpretación superficial y perder el verdadero mensaje que intenta emerger desde lo profundo. Mira el video completo, no por curiosidad, sino porque lo que revelo en él puede ayudarte a reconectar con una parte esencial de tu ser. ¿Por qué sueñas tanto últimamente? Las respuestas que vienen del subconsciente no es solo una pregunta, es una puerta, y está entreabierta. La intensificación onírica como señal de activación interna. Algo ha comenzado a vibrar de forma distinta dentro del campo perceptual humano. Lo percibí primero en los bordes sutiles de mi propia conciencia, como una oleada interna difícil de traducir con palabras. Luego, al observar a otros, noté el mismo fenómeno. Sueños más vívidos, más cargados de simbolismo, más difíciles de ignorar. Este patrón no puede ser explicado desde una perspectiva ordinaria. No es estrés, no es azar, no es fantasía. Es un llamado, una señal de que algo profundo está comenzando a despertar dentro de nosotros. He registrado este fenómeno durante años. Las personas comienzan a soñar más justo cuando sus estructuras internas están a punto de transformarse. Es como si el subconsciente supiera lo que viene antes de que lo sepa el yo consciente y se adelantara preparándolo con imágenes codificadas. Cuando esa actividad onírica se vuelve más intensa, no estamos simplemente soñando más. Estamos abriendo una puerta a otra dimensión de la mente, donde la información fluye con una lógica diferente, la del símbolo, la emoción, la vibración. Lo interesante es que esto no ocurre de forma aislada. No se trata de individuos dispersos, teniendo sueños extraños. Hay una resonancia colectiva en juego, un cambio sutil pero profundo en el entorno vibracional, que está haciendo que muchas mentes se sintonicen al mismo tiempo con un nuevo nivel de realidad. Esto no es metafórico. El campo neuronal, como lo he definido en mis investigaciones, se está reconfigurando para captar frecuencias que antes no eran perceptibles. El sistema nervioso, al ser un puente entre lo visible y lo invisible, reacciona. Se dilatan los canales de percepción. Y en ese momento el subconsciente aprovecha para enviar mensajes, visiones, escenas que normalmente no podrían cruzar el umbral de lo consciente. No lo hace como un acto mecánico, sino como una necesidad evolutiva. El ser humano, enfrentado a un nuevo momento de su historia interna, necesita guía, y el sueño se convierte en esa guía. Pero no cualquiera la entiende, solo aquellos que han aprendido a mirar con otros ojos. Yo mismo he experimentado noches en que el sueño se volvió tan intenso que al despertar sentí que había vivido otra vida. En esos sueños había escenarios imposibles, pero llenos de sentido,
seres que me hablaban sin palabras, símbolos que no comprendía, pero que se grababan en mi piel emocional. Al analizarlos más tarde, entendí que no eran producto de mi imaginación, sino manifestaciones de realidades que existen más allá del umbral del lenguaje ordinario. Eran respuestas a preguntas que aún no sabía que había formulado. No es coincidencia que todo esto esté ocurriendo ahora. Hay un cambio en marcha, una especie de activación interna que se manifiesta primero en el territorio de los sueños, porque ahí la censura del yo se debilita. El inconsciente aprovecha la oscuridad del sueño para encender una luz que la vigilia aún no puede sostener. Pero si prestamos atención, si nos atrevemos a mirar más allá de la superficie, descubrimos que esa luz no viene de fuera, viene de dentro, de una parte de nosotros que nunca ha dormido. Y por eso es tan importante que no ignores lo que estás soñando últimamente. No es casualidad que sueñes tanto. Es el inicio de una conversación profunda entre tú y tu subconsciente. Es una señal de que estás siendo llamado a recordar algo que va más allá de tu identidad diaria, algo que espera desde hace mucho tiempo ser despertado. Y si eso que sueñas no fuera una simple imagen, sino un llamado directo a tu conciencia, ¿qué parte de ti está tratando de emerger disfrazada de símbolo? ¿Y por qué el inconsciente insiste justo ahora con tanta intensidad? El lenguaje simbólico del sueño. El subconsciente no utiliza palabras como lo hacemos en la vigilia, no articula frases, ni se sujeta a la lógica lineal del discurso. Él habla otro idioma, el del símbolo, y ese idioma no se aprende con libros ni se entiende con el intelecto. Es un lenguaje que se siente, que se decodifica desde el corazón, desde las entrañas, desde los espacios más sutiles del ser. Cada imagen en el sueño es una puerta hacia un conocimiento más profundo, y el error más común es intentar interpretarla desde una mente racional que todo lo reduce. Recuerdo una noche en la que soñé con una serpiente que me miraba fijamente desde el centro de un desierto. No se movía, solo me observaba. Durante días traté de descifrar qué significaba. No fue hasta que dejé de buscar una interpretación lógica que lo entendí. Aquella serpiente era una fuerza latente en mí, una energía de transformación que estaba esperando ser reconocida. El símbolo no me hablaba de algo externo, sino de una transición interna que se acercaba. Ese es el poder de los símbolos oníricos. Hablan sin hablar, pero lo dicen todo. El subconsciente recurre a las imágenes porque sabe que son universales y personales al mismo tiempo. Un mismo símbolo puede tener múltiples significados dependiendo del estado emocional, del momento de vida, de las heridas y deseos ocultos de quien sueña. Un mar embravecido puede significar miedo para uno y libertad para otro. La clave está en el vínculo emocional que se activa durante el sueño. Lo que sientes en el sueño es más importante que lo que ves. Cuando sueñas que caes al vacío, que corres sin poder avanzar o que te escondes de alguien que te persigue, el subconsciente está reproduciendo un conflicto que no ha sido resuelto en la vigilia. Pero no lo hace para torturarte, lo hace para ayudarte a verlo desde otra perspectiva, para que lo vivas sin filtros, sin excusas, sin máscaras. Por eso los sueños pueden parecer tan crudos, tan intensos, porque son la verdad emocional sin disfraz. He escuchado muchos relatos en los que las personas aseguran haber recibido advertencias en sueños que luego se manifestaron en la vida real. Y no es porque los sueños predigan el futuro como una profecía mágica, sino porque acceden a niveles de información que el yo consciente todavía no ha integrado. El subconsciente capta señales sutiles, patrones invisibles, tensiones internas que tarde o temprano saldrán a la luz. El sueño es su manera de advertirte.
de prepararte. En ese sentido, los símbolos oníricos son como espejos. No muestran el mundo tal cual es afuera, sino como está siendo procesado dentro de ti. Un pasillo interminable puede ser la representación de una decisión que estás postergando. Una casa abandonada puede ser un aspecto de tu vida que has descuidado. No hay nada al azar en el sueño. Cada elemento tiene su razón de ser, su mensaje oculto, su vibración particular. Y si aprendes a leerlos, el sueño se convierte en maestro. Por eso insisto, no descarte tus sueños como simple ruido nocturno. Observa lo que aparece, cómo te sientes, qué se repite. Pregúntate qué parte de ti está hablando a través de esos símbolos. Porque el subconsciente no tiene voz, pero tiene una forma sublime de revelarse. Y cuando sueñas tanto últimamente, es porque te está diciendo, ya es hora de escuchar. Como el subconsciente revela necesidades psicoemocionales. He observado en mis investigaciones una y otra vez que el subconsciente es profundamente sabio. No solo es un almacén de memorias o deseos reprimidos, como algunos piensan. Es una entidad viva, sensible, que detecta con precisión quirúrgica todo lo que hemos dejado pendiente en nuestro mundo emocional. Cuando ignoramos por mucho tiempo una tristeza, una decisión difícil, una intuición que insiste en aparecer, el subconsciente se activa y lo hace a través de los sueños. No para castigarnos, sino para restaurar el equilibrio. Es impresionante la frecuencia con la que una necesidad emocional reprimida se traduce en un símbolo poderoso. Una mujer que se siente ahogada por responsabilidades que no reconoce en su día a día, comienza a soñar con habitaciones sin ventanas, con techos que se derrumban lentamente. Un hombre que ha dejado de escuchar su instinto y se ha entregado a la rutina sin sentido, sueña con perder trenes o con correr descalzo por calles vacías. Estas imágenes no son caprichosas, son radiografías del alma. Uno de los elementos más reveladores en los sueños es el agua. He visto en muchos casos cómo cambia su forma según la emoción no expresada. Si el agua está sucia, turbia o estancada, casi siempre hay una emoción que ha sido enterrada, contenida, ignorada durante demasiado tiempo. Es la energía de esa emoción acumulada buscando salida. Si el agua se mueve con violencia, estamos ante un conflicto interno que está a punto de explotar. Pero cuando el agua fluye limpia, cristalina, nos habla de un proceso de sanación que ya se ha iniciado en lo profundo. He aprendido que el subconsciente no recurre a estos símbolos porque sí, lo hace desde una necesidad vital. Su impulso es siempre curativo. Aunque lo que muestre sea doloroso o inquietante, su raíz es amorosa. El subconsciente no quiere asustarte, quiere mostrarte lo que tú no te has permitido mirar. Y lo hace con una insistencia que aumenta en intensidad si no le prestamos atención. De ahí que muchas personas digan, mis sueños cada vez son más raros, más intensos, más difíciles de olvidar. Claro, porque la necesidad también crece. Hay quienes sueñan con personas que los hieren y al despertar creen que están reviviendo el pasado. Pero si se detienen a sentir, notarán que el sueño no habla de la otra persona, habla de la herida que aún permanece abierta. El subconsciente no distingue entre ayer y hoy. Para él, todo está presente, todo está ocurriendo ahora. Por eso, insiste en que mires aquello que no has sanado, que sientas lo que negaste, que abraces lo que apartaste. Porque solo integrando lo rechazado puede haber armonía. La verdadera dificultad está en cómo interpretamos lo que soñamos. Muchos, por miedo, tienden a evitar estos contenidos. Pero ahí está la paradoja.
Cuanto más temes al sueño, más fuerte se vuelve, porque estás rechazando lo que más necesita tu atención. La única forma de desactivar esta tensión es abrirse con humildad. No necesitas entender todo de inmediato. Basta con permitir que el mensaje llegue. Escuchar, sentir, confiar en que lo que el subconsciente trae es parte de tu evolución. Lo que sueñas últimamente, si lo observas con atención, no es un delirio. Es un diagnóstico emocional. Es una carta escrita desde lo más profundo de ti, esperando ser leída. El subconsciente revela tus necesidades psicoemocionales con una claridad que pocas veces tenemos en la vigilia. Y si aceptas esa guía, si le das un lugar, comenzarás a descubrir que tus sueños no son interrupciones del descanso. Son un camino hacia la verdad más íntima que llevas dentro. El campo neuronal y su expansión durante el sueño. Durante el sueño profundo ocurre algo que pocas veces comprendemos con claridad y, sin embargo, todos lo hemos vivido en algún nivel. Las fronteras de lo que llamamos realidad comienzan a desdibujarse. La percepción deja de estar limitada por los sentidos físicos y se abre a una experiencia mucho más vasta. Es en ese estado donde el campo neuronal, tal como lo definí en mis investigaciones, se expande. No se trata solo de una actividad cerebral más intensa, sino de una apertura multidimensional del sistema de conciencia. Cuando caemos en ese sueño profundo, lo que se debilita no es la mente, sino el ego. La estructura rígida del yo se relaja, y entonces, como un río que ha sido liberado de una presa, la información comienza a fluir desde planos que usualmente están vedados a la conciencia ordinaria. Y en esa fluidez, el campo neuronal se transforma en una red sensible, capaz de conectarse con frecuencias que no pertenecen al tiempo lineal ni al espacio tridimensional. Ahí es donde ocurre la verdadera magia. En ese estado expandido, accedemos a lo que he denominado realidades no ordinarias. No son alucinaciones ni simples construcciones mentales. Son campos de información que coexisten con nuestra realidad habitual, pero que solo pueden ser percibidos cuando la conciencia se sintoniza con ellos. En los sueños más lúcidos, más intensos, lo que vemos no siempre es simbólico. A veces estamos recibiendo datos que vienen de una inteligencia que nos trasciende, pero que también nos pertenece. No es casualidad que tantos descubrimientos científicos y artísticos hayan surgido en sueños. Einstein, Tesla, Dalí, Jung, todos ellos confesaron haber recibido ideas cruciales durante la noche. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el estado onírico, la mente está libre de filtros culturales, de dogmas, de limitaciones lógicas. En lugar de pensar, percibe, y lo que percibe no son solo símbolos internos, sino también conexiones con una matriz de información universal. He sentido esa expansión en mí mismo. Hay noches en las que despierto sabiendo algo que no sabía antes de dormir, no porque lo haya leído, sino porque lo he visto. A veces son estructuras geométricas, otras veces son frases, palabras, nombres que no reconozco, pero que se graban como fuego en mi memoria emocional. Con el tiempo descubro que estaban relacionadas con una intuición profunda, con una comprensión que aún no había madurado en mi mente consciente. Cuando sueñas tanto últimamente, tal vez no solo estés recordando más. Tal vez estás conectando con una capa de tu conciencia que había permanecido dormida. Una parte de ti que está empezando a recibir información importante para tu desarrollo personal, emocional y espiritual. Por eso es tan crucial no desechar lo que sueñas como simple fantasía. Es información codificada, estructurada, útil. Si aprendes a leerla, puede orientarte con más claridad que cualquier consejo externo. El campo neuronal no es estático. Se estira,
Se expande, se transforma en una antena que capta lo invisible, y el sueño es uno de los momentos más privilegiados para que eso ocurra. No subestimes lo que ocurre mientras duermes. A veces, en el silencio de la noche, estás recibiendo las claves para entender quién eres, qué debes sanar y hacia dónde te está guiando tu proceso evolutivo. Y todo esto, silenciosamente, en un lenguaje que solo tu alma sabe traducir. ¿Qué están tratando de decirte esos sueños que no se borran al despertar? Es posible que tu mundo interno ya esté dando pasos hacia una nueva versión de ti. ¿Y si el cambio que tanto buscas comenzó mientras dormías sin darte cuenta? Señales de una transformación interna en curso. Hay momentos en la vida en que algo invisible comienza a reconfigurarse por dentro. No sabes exactamente qué está ocurriendo, pero lo sientes en la piel, en los sueños, en las emociones que aparecen sin previo aviso. La conciencia, como entidad viva, nunca se queda quieta. Busca crecer, desbordarse, romper los límites que le han sido impuestos. Y cuando esa expansión comienza, los sueños son el primer lugar donde se manifiesta. Se vuelven más densos, más simbólicos, más insistentes. He acompañado a muchas personas en este tipo de procesos y casi siempre me hablan de sueños que se repiten, que las despiertan con el corazón acelerado o con lágrimas en los ojos. Sueños que no se olvidan, como si en ellos hubiera ocurrido algo demasiado importante para ser descartado. Eso no es una casualidad, es la conciencia profunda tratando de comunicarse con la parte de ti que ya está lista para escuchar. Es una transformación en curso y cada noche se hace más evidente. Una de las señales más claras es el sueño, lúcido. Esa experiencia en la que te das cuenta dentro del propio sueño de que estás soñando. No solo es fascinante, es reveladora, porque indica que la frontera entre el inconsciente y la mente consciente se está volviendo más permeable. Es como si te dieran acceso a las llaves de tu propia psique. Desde ahí puedes comenzar a explorar tus contenidos internos con una claridad imposible de alcanzar durante la vigilia. También es común soñar con personas fallecidas. A veces te hablan, otras simplemente están ahí mirándote. Muchos creen que son recuerdos, pero cuando prestas atención al tipo de energía que esos encuentros despiertan, descubres algo más profundo. No es nostalgia, es presencia. En esos sueños, muchas veces se están cerrando ciclos, se están transmitiendo mensajes que no pudieron ser entregados en vida, o incluso se están reconectando vínculos de otras dimensiones de la conciencia. Hay quienes comienzan a soñar con lugares que no existen, estructuras imposibles, paisajes que parecen sacados de otro mundo. Estos escenarios abstractos o futuristas no son delirios. Son representaciones simbólicas del nuevo estado mental al que estás siendo conducido. Cada pasillo interminable, cada ciudad flotante, cada escalera que sube sin fin, está mostrando cómo tu psique está intentando reorganizarse para sostener algo más grande que tú mismo. En medio de estas visiones aparece algo aún más intrigante, la sensación de recibir mensajes, instrucciones, claves. A veces llegan en forma de frases, otras en símbolos o en la voz de alguien que no puedes ver. Pero sabes que eso que te dicen tiene un peso específico, una vibración distinta. He sentido esa presencia en muchos de mis propios sueños. Una inteligencia que me guía, que me observa, que me muestra lo que debo aprender para continuar el camino. Nunca da miedo. Al contrario, hay una sensación de amor, de reconocimiento, de hogar. No temas a estas experiencias. Son el resultado de tu conexión con niveles más profundos de tu propio ser. Mientras más atención les prestes, más nítida se volverá la comunicación. Y en esa claridad descubrirás que no estás solo en este proceso. Tu mente,
tu subconsciente, tu campo neuronal, están trabajando juntos para ayudarte a recordar lo que eres, lo que has olvidado y lo que estás a punto de convertirte. Porque cuando sueñas tanto últimamente es porque tu alma ya comenzó a despertar. ¿Cómo recordar y comprender mejor los sueños? He aprendido a lo largo de los años que soñar no es suficiente. El verdadero trabajo comienza al despertar. Muchas veces nos asomamos a territorios profundos durante el sueño, pero al abrir los ojos, esa información se disuelve como humo entre los dedos. Recordar el sueño es retener el puente que nos une a nuestro subconsciente, y para que ese puente no se rompa, debemos anclarlo, fijarlo en el mundo tangible. La herramienta más sencilla y poderosa para lograrlo es el acto de escribir. Mantengo siempre un cuaderno junto a mi cama, no cualquier libreta, sino una dedicada exclusivamente a los sueños. Al despertar, aún entre brumas, anoto todo lo que pueda: imágenes, palabras, emociones, colores, fragmentos desordenados. No importa si parece incoherente, lo esencial es capturar el rastro de ese otro mundo antes de que el día lo borre. He comprobado que incluso los detalles más pequeños, al ser escritos, comienzan a revelar una coherencia profunda con el paso del tiempo. La memoria onírica no es como la memoria habitual. No responde al esfuerzo, sino a la atención delicada. Por eso, si quieres recordar tus sueños, debes preparar el terreno antes de dormir. La sobreestimulación digital, pantallas, notificaciones, ruido, altera la frecuencia natural del cerebro. Alejarte de eso por lo menos una hora antes de dormir permite que la conciencia entre en una frecuencia receptiva sintonizada con lo sutil. Es como afinar un instrumento antes del concierto. Algo que me ha dado grandes resultados es establecer una intención clara antes de cerrar los ojos. No se trata de pedir que aparezca un sueño específico, sino de comunicar al subconsciente tu disposición a escuchar. Una frase como: esta noche quiero recordar y comprender lo que mi mente profunda desea mostrarme, puede ser suficiente. Ese gesto sencillo abre una puerta. El subconsciente reconoce la señal y responde. Al despertar, no te apresures a moverte. Quédate exactamente en la misma posición en la que abriste los ojos. Esa quietud corporal conserva el hilo de la experiencia. Muchas veces, al hacer el más leve movimiento, ese hilo se rompe y el sueño se esfuma. Cierra los ojos de nuevo por unos segundos. Recorre las emociones, los rostros, las escenas. Permite que vuelvan a ti como quien deja que un perfume se impregne, y poco a poco, en ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia, ocurre algo muy valioso. La flor del recuerdo comienza a abrirse. Al principio solo ves un pétalo, una palabra, un color, una sensación, pero si la acaricias con atención, comienzan a desplegarse los otros. El sueño entonces se revela como un conjunto más amplio, más coherente, más profundo de lo que parecía al principio. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo de comprensión. Recordar no es solo para analizar, es para integrar, es para reconocerte en lo que sueñas, para darle espacio a esa parte de ti que trabaja mientras duermes. Cuando sueñas tanto últimamente, el mensaje no es solo que algo ocurre, sino que estás siendo invitado a participar activamente en tu propio proceso interior. Y recordar los sueños es aceptar esa invitación. Es decirle al subconsciente: te escucho. Y cuando lo haces, él habla más claro, más profundo, más directo. Interpretar no es adivinar, es conectar. Durante mucho tiempo, muchas personas han querido reducir el mundo de los sueños a una lista de símbolos predefinidos, como si el alma pudiera ser leída como un manual de instrucciones. Nada más alejado de la verdad. Cada sueño es una creación única, un lenguaje diseñado exclusivamente para ti.
Interpretarlo no es adivinar ni traducir símbolos con fórmulas genéricas. Es un acto de conexión profunda contigo mismo, con tus emociones más íntimas, con tu historia personal y tu energía en ese instante preciso. Cuando alguien me cuenta que soñó con un lobo, yo no le digo automáticamente, eso significa amenaza o eso es libertad salvaje. Le pregunto, ¿cómo te sentiste frente al lobo? Porque ahí está la clave. Para algunos, un lobo puede ser una figura de miedo, para otros, un protector ancestral. El símbolo es solo el disfraz. Lo que importa es la emoción que despierta, el lugar interno desde donde surge y lo que viene a mostrarte. Interpretar es, entonces, abrir el corazón al contenido emocional del sueño. He soñado muchas veces con espacios amplios, laberintos, casas imposibles de recorrer por completo. En un tiempo los consideré escenarios al azar hasta que me detuve a sentir lo que ocurría dentro de ellos. Sentía incertidumbre, ansiedad, pero también una curiosidad profunda. Entonces entendí que esos espacios eran proyecciones de mi estado mental, de mis propias preguntas sin resolver, de partes de mí que aún estaban buscándose. Comprender el sueño fue, en realidad, comprenderme. No hay interpretación posible si no hay honestidad. Muchos temen lo que los sueños revelan, porque muestran aquello que no nos permitimos ver en la vigilia, pero ahí está su valor. El subconsciente no tiene filtros morales, no te protege de ti mismo, te muestra lo que hay, como es. Y eso, aunque incomode, es lo más cercano a la verdad emocional que podemos experimentar. Si te atreves a mirar de frente, el sueño se convierte en espejo, uno que no distorsiona. La interpretación verdadera ocurre cuando dejamos de intentar entender y comenzamos a sentir. Pregúntate con sinceridad, ¿qué parte de mí aparece en ese sueño? ¿Qué me está mostrando que he negado? A veces, un objeto insignificante contiene toda la clave, una carta que no puedes abrir, una puerta que no se cierra, una palabra que no puedes pronunciar. Son pistas. Y si las sigues desde el sentimiento, no desde la lógica, llegarás a una comprensión más amplia de ti mismo. También es importante no precipitarse. Hay sueños que tardan días, incluso años, en revelarse por completo. El proceso de interpretación no es lineal, es orgánico. Algunas veces la clave aparece en otro sueño, o en una conversación, o en un recuerdo olvidado que resurge de... Pronto, el inconsciente trabaja en capas. Lo importante es mantener la disposición a escuchar sin juzgar. La interpretación no es un acto mental, es una conversación con tu alma. Cuando sueñas tanto últimamente, no se trata solo de que el subconsciente quiera hablarte más, sino de que tú estás más preparado para escuchar. Y en ese diálogo, íntimo, silencioso, descifras no solo el contenido del sueño, sino la forma en que estás viviendo, sintiendo, eligiendo. Porque al final, interpretar un sueño no es traducirlo, es abrazarlo, reconocerlo y dejar que te transforme desde dentro. Y si lo que sientes como caos en el sueño fuera, en realidad, un orden más antiguo que tu pensamiento, podrías aceptar que tu alma tiene su propia manera de hablarte cuando el lenguaje se queda corto, y si soñar tanto fuera la prueba de que algo dentro de ti ya empezó a liberarse, el sueño como umbral de transformación. Soñar tanto últimamente no es una anomalía, no es una casualidad ni un ruido mental que deba silenciarse. Es una señal clara de que algo en ti está intentando abrirse paso. Es como si una pequeña grieta se hubiera formado en el muro que sostiene tu identidad habitual, y por allí se filtrara una luz que no viene de afuera, sino de un núcleo interno que has olvidado. Esa luz es memoria profunda, es conciencia.
Es una parte de ti que recuerda algo que tú, desde la vigilia, has dejado de escuchar. Cada vez que sueñas, estás tocando ese núcleo, aunque sea por unos segundos. No importa si el sueño es confuso o aterrador. El solo hecho de que ocurra con tanta intensidad indica que estás en un proceso de transformación. El yo, tal como lo conocemos, se construye como una coraza. Hábitos, nombres, roles, creencias, pero los sueños no obedecen a esa estructura. Ellos son la fisura por donde entra lo nuevo, lo no domesticado, lo real. Por eso incomodan, porque desorganizan lo que habías dado por sentado. Muchas personas me han preguntado si están perdiendo la razón por soñar con tanta frecuencia, con tanto simbolismo. Yo siempre respondo lo mismo: no estás perdiendo la razón. Estás saliendo de la prisión de lo racional. Estás ampliando tu conciencia. Lo que sientes como extraño o irracional es, en realidad, la lógica profunda del alma manifestándose. Y cuando esa lógica se expresa, no hay que corregirla ni interpretarla con rigidez. Hay que integrarla, aceptarla como parte de tu proceso. Cada sueño, si lo ves con atención, es un umbral. No siempre cómodo, no siempre claro, pero siempre transformador. Al cruzarlo, accedes a memorias que no vienen solo de tu infancia o tu historia personal. A veces provienen de dimensiones que tu mente ordinaria no puede concebir, pero que tu corazón reconoce al instante. Hay símbolos que no entiendes pero que te estremecen. Hay lugares que nunca viste, pero te resultan familiares. Eso ocurre porque tu conciencia es más antigua de lo que imaginas. He vivido muchos de esos cruces. No todos fueron agradables. Algunos sueños me mostraron miedos que no sabía que llevaba dentro. Otros me revelaron aspectos de mí que había negado durante años. Pero cada uno me transformó. Me llevó más cerca de esa pregunta que no deja de resonar: ¿quién soy realmente? Y en ese camino entendí que el sueño no es un estado de descanso, es un laboratorio del alma, es una escuela, un templo, un espejo multidimensional. Y ahora, si tú también estás soñando más, sintiendo más, despertando con la sensación de haber estado en otro lugar, no lo ignores. No lo minimices. Estás recibiendo señales. Estás siendo llamado a cruzar ese umbral, y para hacerlo no basta con observar. Hay que integrarlo, dejar que el símbolo penetre en ti, que la emoción se acomode, que el mensaje se revele poco a poco. Porque cuando integras lo que sueñas, algo se reorganiza en tu interior, algo se alinea.